Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos aquí en cabina reunidos el Pastor Ángel de la Cruz Machuca, quien habla el Pastor Scroggins. Agradecemos el hecho de que estén ahí para seguir analizando con nosotros estas lecciones de tanto interés. En el día de hoy tenemos listo para compartir con ustedes el tema Un inolvidable servicio de adoración. Es el tema que estaremos viendo. Recuerden que esta semana lleva como título general Un día en el ministerio de Jesús. Y el texto que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana se registra en Marcos 1:17. No sé, Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, si usted ya se lo aprendió de memoria. Bueno, llegamos con él en Q de una vez, porque es tan breve que ya podemos soñar y aplicar y compartir de una manera sencilla y rápida. Adelante, entonces. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. ¿Cuánto merece qué puntuación merece esa declaración? A esa no le vamos a poner puntuación porque era muy sencilla. No, pero hay que ponérsela. Si usted la dijo de memoria, hay que poner el 100. Bueno, 100. Usted de los maestros que da 100 cuando daba clase. 100, seguro que sí. Yo quería ser su alumno en ese tiempo, porque hay maestros que aunque el alumno lo haga bien, no le ponen 100 ni loco. Son maestros tacaños, en puntuación se refiere, porque si el alumno hizo el esfuerzo y le dijo la cosa como son, pues usted sencillamente lo que tiene dele esos 100. Se lo merece, así que usted se lo merece. Pero dígame el título de la lección general. Bueno, cuando nosotros vemos la lección aquí, Un día en el ministerio de Jesús, esta semana que estamos estudiando, y para este día vamos a ver de una manera muy especial un inolvidable servicio de adoración. Bueno, en esa parte ya usted se ganó su 100. Vamos a orar, Pastor, para que el Señor nos guíe en este estudio. Buen Dios y Padre eterno, una vez más nos encontramos con buen ánimo y la motivación que nos das, porque nos permites la vida y nos das el honor de servirte y de ayudar a otros para que conozcan de tu palabra. Qué compromiso, qué responsabilidad, y eso nos hace sentir útiles para tu causa. Síguenos guiando en este día, en este estudio correspondiente, al tomar en cuenta algunas ideas, presentar el mensaje que nos ayuda a crecer. Permítenos, oh Padre, glorificarte y hacerlo siempre de todo corazón, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pastor Ángel Dayan de la Cruz, vamos a entrar en detalle. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos del 21 hasta el 28, y ahí entre lectura y lectura presentando algunos comentarios que son de mucho interés. Allí se nos dice: entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Qué usted puede puntualizar de ese versículo 21? Cuando nosotros nos detenemos, la obra que Jesucristo realizaba de una manera especial en la sinagoga, notamos que Jesús es presentado como una persona que literalmente es una persona concentrada y sobre todo preparada para cumplir la obra de Dios desde la perspectiva de su iglesia, de la obra que ha venido a realizar, del ministerio que va a tener. Noten ustedes que en Capernaum nosotros vamos a ver a Jesús como la ciudad o el lugar que él hizo como suyo para el centro de operación misionera. Noten ustedes que en los días a los cuales Jesús salía, hacía la ruta misionera, volvía y regresaba a Capernaum. En este caso, los días de reposo, entrando en la sinagoga, te da entonces a Jesús, te muestra a un Jesús con un itinerario, con una frecuencia de asistencia a la iglesia.
Es importante puntualizar eso. El día de reposo como tal, el día de adoración, nos permite a nosotros, en este caso, reconocerlo como nuestro creador, como nuestro sustentador. Y Jesús, de una manera especial, en la sinagoga, con la frecuencia para el día de reposo, era una práctica del maestro. No era que se perdía y sí, pero no. Ir el sábado, como lo presenta Lucas, diciendo que era su costumbre hacerlo en día de reposo. Porque allí tenía un encuentro con los miembros del pueblo que venían y literalmente cuando se daban cuenta que Jesús estaba en el pueblo, que iba a la sinagoga, abarrotaban la iglesia, pastor. Punto importante aquí entonces a los defensores del primer día de la semana. Aquí hay un argumento que la misma palabra de Dios, Marcos está presentando y lo hacen los evangelios que comentan sobre la vida de Jesús en términos religiosos. Claro. Jesús, el entrar en una sinagoga, como era costumbre los días sábados, quiere decir que Jesús observaba el día de reposo. Así es. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y allí como se hace cuando usted visita, por ejemplo, una iglesia adventista, entra los sábados temprano por la mañana, encontrará un grupo congregados, estudiando las Sagradas Escrituras, escuchando la palabra de Dios. Y es importante destacar esto. Una sinagoga era una casa de estudio donde se reunían por lo menos 10 judíos con su esposa y sus hijos y empezaban a estudiar las Escrituras. En muchas ocasiones se le daba un rollo, un pergamino a quien iba visitando para que leyeran y allí se discutían. Y esto hacía ¿quién? Jesús, los días sábado. Y luego el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, como los escribas. ¿Por qué hace mención de los escribas? Señores, los escribas podemos compararlo como a los abogados especialistas en leyes. Doctores en la ley, realmente. Revisaban las leyes, decían claro, esto debe cumplirse, aquí hay que poner un poquito más de fuerza para que se cumpla, y entonces se detenían más en analizar las leyes y no en lo que tenía que ver con la relación con el prójimo. Y por eso aquí se está resaltando el hecho que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, porque lo que decía lo vivía, hablaba del amor, vivía el amor. Y luego el versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Cuéntenos su expresión. En el judaísmo, en el cristianismo, toda autoridad viene de Dios. O sea, la autoridad máxima viene de Dios. Jesús, presentado en Marcos como aquel que tiene autoridad en su enseñanza, en su comportamiento, en el dominio, en el conocimiento, le atribuye y le presenta desde el punto de vista que registra Marcos, esa autoridad que le acompaña y esa forma dinámica, esa forma explícita y ese dominio que tenía de lo que enseñaba, no como los escribas y los fariseos, no porque no sabían, pastor y amigos, no porque no sabían, sino porque sus intereses estaban en otra dirección. Y como se podía ver autoridad desde el punto de vista a la escuela que yo asisto, en el lugar donde trabajo o el estatus económico que tengo, Entonces, es importante que veamos que la autoridad de Jesús venía no por ninguna de esas cosas, porque decir que yo pertenezco a la escuela de Gilier o de Chamay, yo estoy en tal escuela siguiendo a tal o cual discípulo, y verificar que Jesús no estuvo registrado en ninguna de esas escuelas de entonces, en ninguna de esas. Y eso ahora mueve al interés, que lo podemos ver como bien usted relata. Es importante ver qué dicen los otros evangelios, porque notan el interés que tienen que Jesús con su sabiduría, como desde el principio en su niñez enseñaba, y querían que ese niño, que ese muchacho estuviese en esas escuelas, no tanto por la referencia a lo que ven en sabiduría, sino para que la escuela o el centro de enseñanza de ellos tuviera esa reputación. De ahí la importancia que nosotros veamos a dónde encaminan los escribas y los fariseos su autoridad y desde el punto de vista de Jesús cómo es presentada. Por eso
Por eso nosotros señalamos aquí que Marcos, la autoridad de Dios está mediada, número uno, por las palabras de Jesús. Y las palabras de que Jesús está pronunciando son palabras que tienen una base fundamental en la misma ley de Dios, porque Él la conoce. Él es parte de esa proclamación, porque también es parte del cumplimiento de la misma palabra profética. Por lo tanto, esta idea explica la preocupación que tenían los judíos cuando interrogan a Jesús para ver de estas enseñanzas. Por eso dice el mismo libro de Marcos, capítulo 11, versículo 27 y 28, dice que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó para hacerlas? Miren cómo vienen en concilio. Vamos a sentarlo aquí para ver de este asunto. Y lo que aconteció allí, pues, da un punto de referencia para uno darse cuenta que sucedió algo extraordinario. Aquí el texto bíblico, los versículos que acabamos de presentar ante nuestros amigos, hay una reacción cuando Jesús está allí en la sinagoga y hay un hombre con un espíritu inmundo, es decir, un hombre que estaba poseído, dando voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Noten ustedes que el demonio cree y tiembla. El demonio puede reconocer que el mismo Jesús llegó allí como un enviado de Dios y sabía precisamente que cuando Jesús llega a un lugar donde están ahí los demonios tiemblan porque saben que van a salir de esa habitación. Entonces, el mismo demonio o el hombre endemoniado dice: ¿has venido para destruirnos? Y luego dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Noten esa reafirmación. Noten ustedes que los demonios, ¿qué cosa? Creen que Jesús es el Santo, es el Dios. Y tiemblan, conocen a Jesús. Sin embargo, ante esa declaración, Jesús sabía que iba a estorbar su ministerio, porque los escribas y los fariseos entendían que Jesús era un hombre común y corriente, no el enviado de Dios, no es el Hijo de Dios. Y Jesús les respondió diciendo: cállate y sal de él. Dice el texto: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con toda autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pensamos, Pastor Machuca y amigos oyentes, que este cuadro que se produce en un día sábado, el demonio quería resaltar ese milagro que se produce en día sábado. Quiero puntualizar que el producirse ese milagro en un día sábado iba a llamar poderosamente la atención de las autoridades religiosas, porque los religiosos en ese entonces, entiéndase, esos escribas y los fariseos que le apoyaban, habían aprobado más de 1.500 leyes en torno a la observancia del día sábado, y fácilmente ese milagro que se estaba produciendo allí podría considerarse como un milagro que no debió suceder en día sábado. Así es el legalismo de ellos. Eso trajo ciertos inconvenientes, pero Cristo, donde está la necesidad, y especialmente cuando va a un lugar donde se está adorando a Dios, ¿cómo se va a dar el lujo el Señor de no expulsar los demonios de una persona que está allí en un lugar de adoración a Dios? Y entonces donde Jesús llega, el diablo tiene que correr. Los demonios tiemblan, y Jesús definitivamente, independientemente de que sea el día sábado, como ellos creían que no se debían hacer algunos milagros, se produce el milagro, y la fama de Jesús se extendió por toda parte porque estaba en abierta oposición con lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Noten ustedes que Marcos presenta una asociación de lo que Jesús enseñaba con la autoridad de él. De hecho, la misma palabra griega exousia hace referencia a un poder que tiene dos componentes básicos. Número uno, tiene conocimiento y tiene el poder. ¿Qué conocimiento, qué poder? Bueno, el conocimiento y el dominio de lo que es la ley. Ahora bien, los escribas, los fariseos, los doctores en la ley tenían el conocimiento, pero no se habían dejado transformar por la palabra de Dios. Cuando vemos en Jesús su práctica de vida que le acompaña, su accionar que muestra, el ejemplo que da, la misma multitud lo ve y lo entiende como una autoridad.
para nosotros también hoy es importante ver que la autoridad que podamos tener como cristianos, como religiosos, como hombres y mujeres de fe, jóvenes y niños, de una o de otra manera tenemos que entender que debe ir acompañado con nuestras acciones. Por eso a veces la aceptación o el rechazo, por eso a veces la desconsideración o el apoyo, por la manera como la gente va a percibir la autoridad que acompaña. Nosotros entendemos que de una manera u otra lo que se dio es lo que Jesús presenta en Juan 5. Él dice, ustedes estudian diligentemente las Escrituras porque en ellas piensan que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Jesús les está enseñando, les está enfatizando que ellos mismos no tienen el amor que debe transformarlo, que eso es lo que va a llevar a que sus acciones sean diferentes. Y es lo que nosotros queremos puntualizar en este día, en este tópico aquí. La autoridad que podamos tener no la da el cargo, no la da la función propiamente, la da Dios. Y en el accionar, Dios, el Espíritu Santo, va a influenciar para que nuestras acciones sean guiadas por amor. Y ese conocimiento que se verá, ese poder que se entenderá, es lo que va a reflejar la autoridad que podamos tener nosotros y la aceptación de la misma. En esta lección, desde que se inició, estamos resaltando el poder del Evangelio de Cristo. Amén. Las buenas nuevas de salvación. No para alabar a un emperador, a un dirigente, no, Señor. Marcos está resaltando que esas buenas nuevas de salvación, esas buenas noticias, están en la persona de aquel que es Dios, que es Cristo Jesús, y el llegar, como bien estamos puntualizando en la lección del día de hoy, llegar él a una sinagoga. ¿Qué era lo que se hacía en una sinagoga? Se estudiaba, se leía la palabra. Las escrituras, lo que se exponía acerca de Dios. Exactamente. Y ese tipo de análisis que se podía presentar allí tenía que ver con una persona que dominaba el tema, una persona que sabía, porque no era cualquiera que podía enseñar en la sinagoga. Pero de hecho, cuando se reúnen en la sinagoga, no se reúnen para pasar un tiempo investigando sobre la vida del vecino, de la vecina, la vida del hermano, la hermana. Se juntaban allí para estudiar la palabra de Dios y cómo Dios había guiado a su pueblo. Y entonces en ese lugar donde se considera que es santo y la presencia misma del Señor Jesucristo, ahora se aparece uno allí que estaba endemoniado. Nosotros sabemos que la luz y las tinieblas no pueden pernotar, no pueden andar juntos. Donde hay luz, desaparece ¿qué cosa? Las tinieblas. Y donde hay tiniebla, entonces la luz. Es difícil que se mantenga. Entonces, como Jesús es la luz, llega a esa sinagoga y va a enseñar, tiene que sacar el demonio de allí. Los demonios le conocían y decían, bueno, ya me dañaron el plan que teníamos aquí en este lugar santo, de dañar a mucha gente. Como sucede también en muchas ocasiones, el demonio es expulsado del lugar y eso trae, repetimos una vez más, una reacción. De hecho, cuando nosotros vamos a la guía de estudio... Una pregunta, pastor. Adelante. El demonio acaba de reconocer a Jesús como el Santo de Dios. Pero ese reconocimiento, dando una reafirmación de que el emisario, de que quien está ahí, es enviado y viene de Dios. ¿Por qué los mismos que están ahí no aceptan? Porque no era solo que estaba, había más gentes. No, de hecho, los que estaban ahí, la gran mayoría aceptó que es el Hijo de Dios. El problema está entre los escribas y los fariseos, los religiosos. En lo que eso provocó. Los religiosos, por supuesto, pero la gran mayoría de ahí, pues, óyeme, estos escribas y fariseos nos enseñaron una cosa diferente, pero el poder de Dios se ha manifestado aquí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice aquí, voy a leer textualmente. Para empezar, el demonio identifica a Jesús como el Santo de Dios. Reconoce así que Jesús es el santo emisario de Dios, en contraste con las impuras e impías huestes de Satanás. Continúa diciendo, uno espera encontrar personas y cosas santas en un ambiente de adoración, así es, no impureza y impiedad. Por lo tanto, hay en esta historia un marcado contraste entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Recientemente estábamos estudiando sobre el gran conflicto. Ahí se produce uno. Podemos ver aquí la realidad del gran conflicto. La gente puede no saber aún quién es Jesús, pero
el demonio ciertamente lo sabe y también lo reconoce públicamente. Y en segundo lugar, la orden de salir del hombre es comprensible, pero ¿por qué la orden? Versículo 25. A partir de aquí, señores, aparece un notable tema en Marcos, el llamado de Jesús a guardar silencio acerca de quién es Él, y los eruditos llaman a esto el secreto mesiánico. ¿Por qué Jesús llama a que los presentes allí guarden el secreto de Él? Porque los demonios querían estorbar la obra que Jesús empezó a realizar. Eso era lo que querían. Y cuando lo reconocen como el Hijo de Dios, entonces va a poner alerta a los emisarios del diablo, que entiéndase, los escribas y los fariseos dicen, hay que tener cuidado con este hombre que se hace pasar por Dios, que hace las obras de Dios. Y entonces la mirada que debió colocarse en el Hijo de Dios iba a desaparecer de los escribas y los fariseos, y eso iba a estorbar la obra que Cristo debía realizar entre los gentiles y los mismos judíos. Fíjese que desde que el hombre escuchó a Jesús, entendió que Jesús podía librarlo. Lo que pasa es que lo que usted presentó ahora era lo que el enemigo quería para neutralizar, y note usted lo mismo que se puntualiza aquí en el Evangelio, que era sábado. La notoriedad que tendría este milagro circularía en todo lugar, porque estamos juntos con los hermanos en la iglesia. Incluso hasta en la esfera de poder. En la esfera de poder iba a llegar. ¿Quiénes eran que estaban en la esfera de poder? ¿Quiénes eran? Los mismos romanos. Los romanos. Entonces, que no querían ninguna cosa que se salga de su control. Donde se movía algún tipo de Mesías, ellos prestaban mucha atención y podían silenciar fácilmente a aquel que era considerado el Mesías. Por eso... Y que era recurrente esa manifestación pública de un supuesto Mesías que venía. Claro. Ellos entendían que lo esperaban. Es así. Por eso que el autor de la guía de estudio brillantemente lo presenta de la siguiente manera. El llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar las connotaciones políticas propias de las expectativas mesiánicas de un tiempo, en su tiempo. Era riesgoso ser un Mesías. No obstante, junto con los llamados al silencio se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. No se puede callar esto. Así es. Lo que resultará claro con el tiempo es que la identidad de Jesús no puede ser ocultada, señores. Y la verdad acerca de quién es Él se convierte en el centro del mensaje evangélico. Las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responder a su venida y a lo que significa para ellas. Es decir, Pastor Machuca, que nosotros necesitamos dar a conocer a Jesús. Usted no puede esconderlo en su casa, no lo puede esconder en la sinagoga, en la iglesia o en el lugar de reunión. Usted tiene que proclamar que Cristo es el Mesías Redentor, que vino a salvar a la gente del pecado, y eso básicamente nos está enseñando la lección en el día de hoy. Miren, Capernaum no era un lugar muy grande, pero Jesús hizo de ese lugar su centro de operaciones. Aún el mismo movimiento que podía tener en el mar de Galilea, ese lago, de una manera muy específica en su distancia, no más de 13 kilómetros, cualquier cosa podía moverse rápido, podía darse a entender de una manera clara, y podía el enemigo usar eso como una estrategia para impedir que este ministerio incipiente ahora se dé de una manera que sea una amenaza para ellos. Fíjese todo lo que implica esto: política, economía, dominio, autoridad, gobierno, porque no es solo desde el punto de vista de la fe, de lo religioso que se entiende. Lo que está en cuestión aquí es dominio y control que el enemigo siempre ha querido tener. Por eso, cuando uno analiza, en estos tiempos para nosotros es difícil calcular cuántas personas vivían en Capernaum para aquellos tiempos, pero sí es bueno que veamos que el recorrido que daría lo que Jesús está haciendo no sería de mucho tiempo, porque lo mismo que Marcos está presentando en su evangelio no es asunto de meses,
Estamos hablando de que el accionar de los acontecimientos se dan en un lapso de 24 horas y algunos en la totalidad, como vamos presentándolo, se ven en un lapso de no más de 36 horas, salvo ya la semana del contexto de la crucifixión de Jesucristo, la semana de la pasión. Entonces, analizar esto detenidamente es ver con un comportamiento muy juicioso lo mismo que Jesús les está diciendo a quien está sanando. De hecho, Jesús salió en la ruta misionera, el lugar hacia donde va a predicar, pero mientras Jesús sale en la ruta a predicar en otra ocasión, ya era notorio que la noticia había recorrido todo el pueblo. Por eso, a partir de ahí, notamos cómo después de la puesta de sol, ¿qué pasó, pastor? Todo el mundo acudió de una vez a su casa. Previo a eso, ya había realizado también otro milagro con la suegra de Pedro, y todo el que asistió también fue sanado. Que es un tema que vamos a tratar más adelante. Así es. Ese tema lo vamos a tratar mucho más adelante. Y lo importante, queridos hermanos, apreciados amigos, en lo que hemos visto en el día de hoy, y con esto ya iremos cerrando, tiene que ver con la liberación que da Jesús. Amén. Ante un hombre que está endemoniado. Las buenas nuevas de salvación que puede traer a aquellos que van a un sitio de claridad, aunque están oscuros, allí llega Jesús y puede liberar aquel mal proceder del ser humano, que es básicamente la idea que nosotros estamos manejando en el día de hoy. Por eso es importante recordar, repetir a todos nuestros amigos, cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo Jesús. El endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de una persona en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer el pacto con Dios, el pacto con ese Dios del cielo, no serán abandonados al poder de Satanás, ni las flaquezas de su propia naturaleza. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, la Biblia, en el tema que hemos compartido con ustedes en el día de hoy, un inolvidable servicio de adoración a Dios. Y si usted aprendió muchas cosas de la lección del día de hoy, nunca debe olvidar que una persona que está atada por el poder de los demonios, del mismo Satanás, del diablo, tiene liberación siempre que está en la mejor disposición de escuchar las buenas nuevas que nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo trae. Vamos a orar. Padre, cerramos esta lección dándote muchas gracias, Señor, por el estudio que acabamos de realizar de tu palabra. En ti hay liberación. Por eso nunca hemos de olvidar, Señor, la forma maravillosa también con que nos has rescatado de las olas del pecado, para que hoy podamos vivir con esa seguridad de conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Guíanos hoy siempre conforme a tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.